Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba en el canal del Siervo Inútil. Bueno, pues en esta transmisión vamos a señalar a Gibran González, y vamos a exponerlo no solamente como un hereje, un blasfemo, ¿sí? Porque con lo que él dice, con lo que él piensa y con lo que él deduce que debe ser el Evangelio, que está muy de dudar todo lo que él dice, piensa y cree, poniendo por alto, más que a la Biblia, una tradición oral católica y el catecismo. En otros videos que él ya también ha borrado, él dice que él puede defender su fe sin necesidad de la Biblia, que él puede defender su fe con lo que él cree, piensa y se imagine, que él puede usar su imaginación para defender su iglesia, su doctrina, sus dogmas. O sea, la iglesia católica no necesita la Biblia para defender su doctrina. Nosotros los cristianos evangélicos creemos, pensamos que sí. Y yo no me he cansado de decir lo que dice segunda de Corintios, ¿sí? 10, 4 y 5, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se opone al conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. A este Gibran le aterra oír que la palabra de Dios es la Biblia. Él no acepta la Biblia como palabra de Dios. Ellos, la iglesia entera, no acepta esta regla de solo escritura. No lo acepta. ¿Por qué? Porque la Biblia en sí derriba todos sus argumentos. Todos sus argumentos. Y nosotros siempre usamos la Biblia para derribar sus enseñanzas, sus doctrinas, sus dogmas, ¿sí? Y eso es lo que no le gusta a Gibran. A Gibran no le gusta oír que se le corrija con la palabra de Dios, que es la Biblia, para nosotros. ¿Sí? Nuevamente lo vuelvo a decir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, las armas en lo que nosotros militamos, en lo que nosotros ejercemos, no son carnales. ¿Qué quiere decir? Que no son venidas de historias ficticias, no son venidas de mandamientos de hombres ni costumbres de hombres, sino de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿sí? Entonces, esas son nuestras armas, las escrituras, porque dice aquí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gibran tiene una fortaleza, y esa fortaleza es demoníaca. Así, de la manera en que el pueblo de Israel derribó los muros de Jericó, no usó su propia fuerza el pueblo. Obedeció lo que dijo el Señor. Rodearán la ciudad por 7 días y harán esto así y asá. Y después van a gritar y los muros van a caer. Las fortalezas de Jericó van a caer. Así nosotros vamos a rodear la palabra de Dios y vamos a gritar, vamos a proclamar la palabra del Señor. Y de esa manera vamos a destruir sus fortalezas. Aunque queden destruidos, no se van a rendir. ¿Por qué? Porque su fortaleza radica en la necedad, en la terquedad. Y ahorita lo vamos a mostrar. Sí, dice aquí, derribando argumentos.
todos los argumentos que ellos han dado los hemos derribado con la Biblia, no con lo que creemos, no con lo que pensamos, no con lo que razonamos, porque muchas veces el raciocinio humano no va de acuerdo a la lógica de Dios. No va a la lógica de Dios. Y después dice aquí, derribando argumentos y toda altivez. Oh, no. No es solamente la Biblia. No es solamente la Biblia. También hay otras cosas en las cuales nosotros podemos defender lo que creemos. Bueno, según lo que dice Pablo a Timoteo, no. Ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? O no, de una vez lo leemos para que sepan. Sí, porque no es posible que se pueda defender algo que no se defiende cuando no hay fundamento. Ellos dicen que son la iglesia que Jesús fundó y que siguen los preceptos, los mandamientos, las enseñanzas apostólicas. Y ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento, ninguna de sus prácticas están escritas en el Nuevo Testamento. Ninguna, ni siquiera las da a entender. ¿Sí? Yo no sé de dónde sacan tanta aberración. Y digo aberración porque no es otra cosa más que eso. Es una aberración. Y ellos no pueden decir que no. No pueden decir que no porque no tiene sustento bíblico. ¿Sí? Y para nosotros la Biblia es la que nos enseña. Según dice segunda de Timoteo 3 del 16 en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando dice toda, ya Pablo ya había escrito la segunda carta a Timoteo, que era esta carta. ¿Sí? Así que estas cartas ya se incluyen en lo que son las escrituras inspiradas por Dios. ¿Por qué? Mismo Pedro confiesa que las escrituras de Pablo fueron dadas con sabiduría. ¿Sí? Entonces fíjense bien cuando empieza aquí en 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Sí? Entonces ya estaba Pablo hablando de su doctrina. ¿Doctrina de parte de quién? De parte de Dios. Entonces, cuando le dice aquí a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ya se refiere también a sus escritos. Se los dijo también a los corintios, por supuesto. ¿Sí? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que escribo a las iglesias, pues son mandamientos del Señor. Así que a mí no me pueden decir que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Y nosotros cómo derribamos argumentos? Con la palabra de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si es útil para enseñar, entonces quiere decir que vamos a descubrir las mentiras de las doctrinas católicas, sus enseñanzas heréticas y blasfemas. Dice aquí para redarguir. Solamente la palabra de Dios con el Espíritu Santo redarguyen, convencen de pecado. Yo no pretendo convencer a nadie. Simplemente les revelo la verdad por medio de las Escrituras. No es mi trabajo convencer ni hacer que la gente esté sujeta a creer lo que yo digo. Entonces dice aquí para redarguir, para corregir. Si usted tiene una doctrina falsa, errónea, blasfema y herética, la palabra de Dios le va a corregir. Y después dice aquí para instruir en justicia. Si usted está obrando con injusticia, es porque está siguiendo una doctrina que no es bíblica. El catecismo es la Biblia del diablo. El catecismo no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Que quieran usar versículos para decir lo que ellos quieren es otra cosa muy diferente. Muy diferente. Así que pues a Gibran realmente quiere tener un verdadero debate bíblico. No va a ser como aquella vez que estuvimos ahí en platiquitas así, no. Si él acepta tener un debate, ya va a ser con la Biblia. Va a ser con la Biblia. Y ya no voy a andar que, ¿y qué piensas de esto? ¿Y qué? ¿Por qué lo otro? No. Directamente con la Biblia. Si él dice algo que no es bíblico, yo se lo corto con la Biblia. Ahora, mi pregunta es,
¿Por qué si ellos no aceptan la solo escritura? Porque entonces quieren usar la escritura para justificar sus enseñanzas. Ahí ven a Rafael Díaz queriendo decir el purgatorio existe y usa la Biblia. Se esmera en querer decir que el purgatorio es bíblico. Bueno, si no es así como ellos piensan, ¿por qué entonces se esmeran en querer probar con la Biblia que el purgatorio es bíblico cuando no lo es? ¿Sí? Es algo bien tonto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por eso que decimos entonces aquí que derribando todo argumentos y toda altivez. Son altivos y son necios. Ellos creen que están en la iglesia que el Señor Jesús fundó, porque es la secta más antigua. El hecho de que la iglesia católica se haya infiltrado, el romanismo se haya infiltrado en la iglesia de Cristo y que hayan tomado posesión de la religión, porque la hicieron religión, ¿sí? La hicieron religión. Así que las cosas no son así. No son así. Vamos a derribar todo argumento y toda altivez, dice ahí, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estos se oponen totalmente al conocimiento de Dios, poniendo por énfasis todas sus doctrinas y sus dogmas antes que lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el objetivo de usar esta herramienta, esta arma que es la palabra de Dios? Bueno, dice, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el objetivo. A Gibran le detesta oír todo este tipo de cosas. No le gusta. Pone cara de endemoniado. A él no le gusta oír la palabra verdad. No le gusta oír la palabra convicción. Y sobre todo tampoco le gusta oír la palabra historia. Se pone medio poseído, medio bien poseído. Vamos a mostrarles cómo es que Gibran queda poseído por ese tipo de situaciones. Vamos a mostrarlo. ¿Sí? De una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Entonces, los metodistas también son falsos. Pero déjame hablar, hombre, déjame. Primeramente, yo no puedo, mira, yo no puedo hablar mal de los metodistas porque yo no me he inmersado en la doctrina de ellos, si serán falsos, yo no sé, yo no conozco la doctrina de ellos. Como para escucha, como para aseverar que ellos son falsos o que están en una doctrina falsa. Sí, los metodistas. Pero si siguen bautizando niños y si creen en vírgenes, si creen todos son falsos también. Esa es mi respuesta. Ahora, te voy a hacer la pregunta. Ok, Gibran, mira. Tú te sales con las tuyas. Porque tú no quieres aceptar. claro. Te sales con las tuyas y te quieres salir con las tuyas. Tú me dices que para ustedes este falso, mentiroso hereje Francisco Bergoglio no es hereje. ¿Verdad? No es hereje. Ok, no es hereje. Ok. La pregunta, Gibran, si este hombre no es hereje para ti y dice semejantes blasfemias ante nuestro Señor Jesucristo que tiene sangre pagana, que fracasó en la cruz como Cristo, cuando la palabra dice que victorioso, Él salió en victoria en la cruz. Entonces, ¿cómo es para ti qué es votar a alguien de la iglesia cuando encuentran en herejía? Explícanos públicamente qué es para ti herejía cuando por esa herejía se le vota a alguien de tu iglesia. Muy bien. Algo que yo recomiendo mucho para que podamos entendernos es leer el diccionario. Te voy a leer el significado de herejía. Herejía: en relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. Eso significa herejía. Entonces, tú deberías comprender, tienen una relación directa con la doctrina. Entonces,
persona dice que alguien es hereje, tiene que ponerlo en relación según qué doctrina. Es un hereje para ti, porque tu doctrina no es la misma que la del Papa. Entonces, para ti, por ejemplo, los musulmanes son herejes, porque los musulmanes no tienen tu doctrina. Entonces, para los musulmanes, en referencia a su doctrina, nosotros somos herejes los cristianos. Entonces, porque estamos en contra de su doctrina. Entonces, tú tienes que entender que las herejías se entienden en referencia a una doctrina. Bueno, Gibran, tú no me respondes, solo... Ok, ya. Termina. ¿Puedo terminar? Entonces, Francisco, en referencia a la doctrina católica, no es hereje. Yo te entiendo que en referencia a tu doctrina bautista, es hereje. Te la compro, te lo entiendo, porque es diferente. Referencia a la doctrina católica no es hereje. Pero esa no era mi pregunta. Para ti, para la Iglesia Católica, Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried, Con estas dos cosas with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan que historias de postergación y sometimiento en comunidades donde todavía arrastramos estilos patriarcales y machistas, es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron tendencia e hicieron historia. Y en medio de eso, Jesús, María y José. Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata. E la morale chiara. E non rigida, Quella non era rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà. Gesù in questo è chiaro, La parola è adulterio, è chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive, e poi, ma incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato, scatti la prima pietra.
Ha mancato la legge Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi. A mí me gusta, todavía ahora lo hago, cuando tengo un rato de tiempo, leer las historias que San Alfonso María de Ligorio, son cosas de otro tiempo, el modo de relatar, pero son verdad. Cuenta después de cada capítulo una historia edificante de cómo María. Y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los Mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y son devotos de la Virgen de los Mandarinos, los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo, ella está mirando la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve a alguno de ellos, les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. O sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? De una teología muy grande. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí la tesis de San Alfonso María de Ligorio, que un devoto de María no se condena, ¿no? Poniendo por énfasis todas sus doctrinas y sus dogmas antes que lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el objetivo de usar esta herramienta, esta arma que es la palabra de Dios? Bueno, dice, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el objetivo. A Gibran le detesta oír todo este tipo de cosas. No le gusta. Pone cara de endemoniado. A él no le gusta oír la palabra verdad. No le gusta oír la palabra convicción. Y sobre todo tampoco le gusta oír la palabra historia. Se pone medio poseído, medio bien poseído. Vamos a mostrarles cómo es que Gibran queda poseído por ese tipo de situaciones. Vamos a mostrarlo. ¿Sí? Y vamos a mostrar cómo es que también apoya las herejías de Bergoglio. Más bien sería Bergoglio. ¿Sí? Pero veamos de qué manera están actuando. Y dice que no son herejías lo que dice este tipejo, ¿verdad? Que es el Papa. Ellos claman y se enojan cuando uno se burla de ellos. Pero, se burlan de Dios y nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿Qué espíritu tienen estas personas? Defienden al hombre, defienden a sus conceptos burlones, porque eso significa blasfemia. Blasfemia es una burla, una ofensa muy grave. Eso significa blasfemia. Herejía es estar opuesto a un pensamiento, a una enseñanza, a una doctrina, a una filosofía. Obviamente yo soy hereje para la Iglesia Católica, pero no soy hereje para Dios, porque yo no contradigo lo que dice la Biblia. Ellos contradicen la Biblia. Entonces los verdaderos herejes son ellos.
Son herejes para nosotros y son herejes para Dios, por supuesto. Desde luego que sí, como diría por ahí una sabia mujer, ¿sí? Entonces, no se confundan. No se confundan. Para ellos, sí, para ellos. Para una persona que tiene la mente cautiva en el pecado y en la blasfemia, ya las blasfemias no les parece blasfemia. Allá en Veracruz hay un pueblo que se llama Alvarado, la ciudad de Alvarado. Esta ciudad es muy conocida porque toda la gente, toda es mal hablada. Se recuerdan el 10 de mayo y como si fuera un saludo. Oye, tú, hijo de la tal por cual. Y, igualmente, hijo del tú, no sé qué, cuándo. Para ellos es natural. Pero eso lo dicen allá en el norte y ya lo están agarrando a tiros. ¿Sí? Así que ya para las personas que están acostumbrados y habituados a lo sucio, ya lo sucio no les parece sucio. Los cerdos, esa es su naturaleza. ¿Sí? Por mucho que tú laves a un cerdo y si ve ahí adelantito un charco de lodo lleno de estiércol de vaca y de otros animales, ahí se vaya a revolcar el cerdo porque esa es su naturaleza y no lo ve sucio. No lo ve sucio. Así es el católico cuando ya en su mentalidad la blasfemia no le parece blasfemia. Pero cuando un católico se opone a que nosotros le digamos la Biblia, cuidadito hermano cristiano evangélico, usted no discuta. Si esa persona se opone a que usted le exponga la palabra de Dios, no lo haga. Porque pueden blasfemar y usted puede provocar que esa persona blasfeme. Jesús dijo, no le echen la perla a los cerdos, porque las van a pisotear. Sí, las van a ensuciar. Entonces no podemos darle la perla a los cerdos. ¿Sí? No se puede jugar de esta manera. Y vamos a mostrar en este video de qué manera, ¿sí? Gibran es poseído por demonios, no acepta la Biblia, no acepta la verdad, no acepta las convicciones, no acepta la historia, y aprueba todo lo que dice el Papa diciendo que el Papa no es hereje. Bueno, pues Dios me los bendiga y así estamos. Vamos a seguir desenmascarando este tipo de gente. ¿Sí? Me critica y me juzga porque leo escritos de una persona que ya perdió también la razón. Yo no soy tan tonto. Yo examino lo que yo voy a compartir. Así que hasta ahorita yo no he esparcido ninguna mentira anticristiana. Ahora resulta que Gibran reconoce lo que es una doctrina cristiana, si ellos no creen en el arrebatamiento. Y ahora solo para criticarme y solo para tratarme como un mentiroso y un blasfemo. Bueno, no dice blasfemo, ¿verdad? Pero me trata de mentiroso. Y que ando difundiendo mentiras anticristianas. Bueno, veamos quién es el anticristiano, quién es el ateo. Hay que recordar que el ateo está consciente de Dios. El ateo está en contra de Dios. Así que no se confundan. Dios me los bendiga. Tengan muy buenos días, tengan muy buenas tardes, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba en el canal del Siervo Inútil. Amén.